también da clases de Derecho del Consumidor. Y bueno, es un gusto para mí colaborar con él en esta clase. Ahora vamos a compartir unas filminas, diapositivas. No sé, Damián, si querés hacer alguna palabra introductoria de todo esto o ya nos adentramos en el No, tema. buenas tardes a todos. Y te presento, ya que me presentaste, pero quien está a cargo de la clase es el doctor Bielsa, así que lo dejamos especialista en Derecho a la Imagen, profe de contrato, profe de civil, profe de obligaciones, profe de daños. Así que bueno, una vasta experiencia en todo el derecho civil para recorrer y tratar las diferentes aristas de la temática. Bueno, de obligaciones era hasta que llegaste vos. No voy a aburrir a todos con la misma historia siempre, que te quedaste con mi cátedra. Pero bueno, Bien. en el día de hoy, hablando con la gente del centro de graduados y pensando temas para fin de año, decidimos dar un tema que hoy está muchísimo en boga, sobre todo con lo de las redes sociales, las viralizaciones y demás, que es el derecho a la imagen, cuál es la protección legal, cuáles las perspectivas que tenemos hoy en día, qué se está regulando en el derecho comparado y demás cuestiones. Y por supuesto, cuando quieran, no hay ningún inconveniente, pueden interrumpir por el chat. Yo como veo la pantalla, no sé si alguien habla o Manuel o Damián, si pueden avisarme, no hay ningún problema, porque si bien obviamente al final dejamos un espacio para preguntas, muchas veces ocurre que tal vez la pregunta es en determinado momento porque tiene un determinado contexto y luego al final tal vez se pierda. Pero bueno, no hay ningún inconveniente. En cualquier momento dicen José, tengo una pregunta, Damián, etcétera. Y tratamos de dialogarlo, ¿no? Porque de esto se trata, de aprender unos de otros. Primero, para mencionar el derecho a la imagen, y vamos a ver sus antecedentes y su codificación a partir del 2015, para luego sí pasar a casos dudosos, que tal vez sea lo más jugoso, y el tema de redes sociales, decirles que previo a la Constitución de 1994 ya teníamos la ley 11723, pero sin embargo con la reforma constitucional de 1994 y la jerarquización de los derechos personalísimos como como tratados constitucionales con jerarquía supralegal e igualdad constitucional, artículo 75, inciso 22, encontramos que se ingresan a nuestro ámbito jurídico pactos que regulan, que tienen definición sobre el derecho al honor, sobre el derecho a la imagen, derecho a la identidad, etcétera, etcétera. Muchos hablan que en 1994 lo que generó fue una constitucionalización del derecho privado, pero yo prefiero seguir a autores como el doctor De Lorenzo, que en realidad él habla de una constitucionalización de la cultura jurídica, que lo que en realidad cambia no es la ley, sino porque el texto de la ley sigue muchas veces de la misma forma, sino que la cultura jurídica le interpreta de otra forma y por el contexto en que se rige, no se puede mantener eso que pensábamos tiempo atrás. Sin embargo, vamos a adelantarnos mucho más en el tiempo y en el año 2015, con la sanción a partir del 1 de agosto del 2015 del Código Civil y Comercial, encontramos una categoría autónoma del derecho a la imagen en nuestro artículo 52 del Código Civil y Comercial y asimismo un artículo específico que trata sobre el derecho a la imagen, que es el artículo 53. Bien, no sé por qué veo una línea roja en mi monitor, que no sé si será que se rompió o la filmina que está mal. Pero bueno, tema de José más tarde. Seguimos. ¿Qué es el derecho a la imagen? Bueno, el derecho a la imagen ha llegado a una definición doctrinaria que es la representación de una figura humana o partes de ella en forma reconocible. ¿Y qué significa la tutela del derecho a la imagen? Que impide que por cualquier medio, y acá es donde incluimos redes sociales, páginas web, fotografías, grabados, dibujos, ayúdame, Damián. Acá es donde vos decís caricaturización. Gracias, Damián. Eh, Viste, era complicado. Bueno, se capte, reproduzca, difunda o se publique imágenes sobre una persona de modo que se identifique sin nuestro consentimiento. Ahora vamos a ver qué dice el Código Civil sobre el consentimiento voluntario o bien el consentimiento legal que lo vamos a encontrar en el artículo 53 que en breve nos vamos a dedicar
mucho más tiempo. Bien, comenzamos entonces con la primera parte que es la protección legal, para luego sí ir a las cuestiones dudosas y más complejas de las redes sociales. Como le decía, los derechos personalísimos están regulados en este Código Civil y Comercial a partir del artículo 51, que trata la inviolabilidad de la persona humana. Y en este artículo 51 encontramos la última palabrita, y que también la Corte Suprema en numerosos fallos ha dicho, sobre todo en los derechos de daños, el respeto a la dignidad de la persona humana. Bien, esto que tenemos todas las personas por el simple hecho de ser persona. Y asimismo encontramos en el artículo 52 del Código Civil y Comercial las afectaciones a la dignidad, que trata el artículo 51, y verán que dice que la persona humana lesionada en su entidad personal o familiar, honra, reputación, y aquí aparece la palabrita imagen. Bien, o sea, positivamente se encuentra regulado el derecho a la imagen, ya no solo con los pactos que recoge nuestra Constitución, sino también positivamente en el artículo 52 del Código Civil y Comercial, y también en la ley 11.723, que no fue derogada con la sanción y entrada en vigencia del Código Civil y Comercial. Luego vamos a charlar cuál es la diferencia del 53 del Código con el artículo 31 de la 11.723, que tiene redacciones bastante similares. Entonces, si violan nuestro derecho a la imagen, van a violar nuestra dignidad. Y esto está protegido conforme 51 y 52, y vamos a ver que hay diferentes formas de protección, desde tutelas inhibitorias, bien, o reparación en especie, publicación de sentencia, etcétera, etcétera. Esto ya lo voy adelantando, seguramente Damián después se ocupe mucho más, porque hoy con las viralizaciones, tal vez la reparación del daño no sea suficiente y sí sea mucho mejor una prevención tipificada en el 1710 y adelante, el Código Civil y Comercial y siguientes, y las tutelas inhibitorias. Pero bueno, no nos adelantamos con ese tema. Ahora bien, si vamos a hablar una clase de protección de derecho a la imagen, es correcto que digamos qué es la imagen. Bueno, dice la doctrina, acá tienen la filmina, que la imagen, figura humana, tiene que tener ciertos aspectos inmateriales para que sea justamente tal y sea protegida, tutelada por la ley. ¿Qué significa esto? Que sea individualista, que esta imagen tenga una individualidad, que sea alguien en concreto. Una mano no alude a alguien en concreto, pero una mano con un tatuaje único va a aludir sí a esa persona en concreto. Por lo cual, ahí vamos a tener una protección. Como así mismo que esta mano con un tatuaje va a pertenecer a alguien, va a haber una función identificadora y se va a poder individualizar a este único sujeto que tiene esa mano con ese tatuaje. ¿Y qué va a provocar esto? Que todos nosotros lo reconozcamos. Por estos rasgos individuales identificatorios, lo reconocemos. ¿Hubo un permiso legal? ¿Dio el consentimiento para la difusión de esa imagen? Ahora en breve lo vamos a charlar. Pero por lo menos saber qué requisitos tenemos que tener para que la imagen de la persona humana tenga una protección del derecho. Bien, lo que pasa es que fíjense lo que ya adelantamos con Damián como problemática en este tercer párrafo, que hoy en día Damián acaba de dar un concurso de obligaciones y yo le pregunté cómo había preparado la clase y demás, y me contó que utilizó, él me lo dijo en inglés, me costó entenderlo, pero él me dijo Gemini para los que no somos de obligaciones. Y me mandó que esa inteligencia artificial hace un video de hasta de 8 segundos con figuras humanas que parecen reales. Bueno, habrá que preguntarse, y un poco traemos a colación en esta clase, ¿hay protección? Porque la 11723 estaba pensada para una fotografía en papel, que hoy yo no sé, no logro ver las caras de los que están,
pero si algunos conocieron el rollo fotográfico, o si lo conocen, o si el de 36, 24 que sufríamos para que no se vele, y hoy es sacar al celular cualquier cosa y nada se imprime, como dice el filósofo surcoreano respecto a su libro Byung de las no cosas, ¿no? De las justamente a que hoy tenemos los recuerdos en un celular y no en una imagen, en una cosa. Sin embargo, todo esto, por supuesto, va a estar protegido. Fotografías, videos, pinturas, esculturas. Justamente hoy en el diario el artista Levinas sacó una nota no relativa al derecho a la imagen, sino imágenes utilizadas para otras obras de arte. Bien, bueno, ¿qué pasa con... Y ahí ya lo empezamos a marcar con la inteligencia artificial para la creación de la imagen. Sin perjuicio que ahora vamos a hablar de las cuestiones dudosas, en esta última semana eh, yo le pedí a ChatGPT, gracias Damián por el inglés, que me realice la imagen de una persona famosa y me respondió, a diferencia de lo que me decía un año atrás, que no podía hacerla porque esa imagen estaba protegida por la ley. Yo imagino que en el transcurso de este último tiempo ha recibido algún reclamo de alguna persona famosa o no, que la caricaturizaban o que la utilizaban, etcétera, y ahora si se le pide con nombre y apellido que haga la imagen de alguien, te niega, te dice, hola José, no, no puedo hacer eso porque está protegido por ley, sin embargo, si querés te hago a alguien parecido. Y alguien parecido, como ya vemos en el primer párrafo, no va a reunir esos requisitos porque no va a ser X persona, sino alguien parecido a X persona. Bien, asimismo, que acá lo marcamos como cuestiones dudosas, muchas veces, más allá de que el primer ejemplo es el de las caricaturas, quiero ya linkearlo con el último ejemplo que estamos hablando de la inteligencia artificial, se le pide o se le da voluntariamente a Chat GPT, no sé, Gemini o Notebook LM, vos Damián que te fuiste para esos lados, si vos le adjuntás una imagen tuya en JPG o en cualquier formato, y hay tendencias, ¿no? Diciendo, a ver cómo yo me vería si fuese un personaje del estudio Ghibli, que es este estudio japonés que tiene muy lindas películas como El viaje de Chihiro. La pueden ver ya que estamos, que viene un fin de semana lluvioso para verla. Entonces, hubo una tendencia de todos subir imágenes a ver cómo se verían en estilo estudio Ghibli, como también hubo tendencias de subir nuestras propias imágenes y decir cómo me haces si fuese alguien de la familia Simpson. ¿No? Son modas que ocurren y después se comparten por redes sociales y demás. Bueno, ¿qué mencionar sobre estos ejemplos? Si yo subo mi propia imagen, cuando di clic para aceptar los términos y condiciones de estas plataformas, seguramente haya cedido mi derecho personalísimo a la imagen. Vamos a ver qué parte del derecho, si la faz subjetiva u objetiva en breve. Pero bueno, para plantear esto de que estoy mandando mi propia foto y estoy diciendo, haceme de tal manera. Bien, ahí yo les puse el ejemplo de Messi en Estudio Ghibli, que es este estudio de películas animadas de Japón. También podríamos decir que hoy mientras preparábamos la clase con Damián, él me introducía el tema de los avatares, ¿bien? Imágenes de personas o nuestras o con las cuales se nos identifica en el mundo virtual, por ejemplo. Bueno, de nuevo lo mismo, ¿no? ¿De quién es esa imagen? ¿Es mía? ¿Le di mi consentimiento justamente a esta plataforma para que la explote? Seguramente que es otro tema de contratos que vamos a charlar algunas palabras. Cuando acepté los términos y condiciones, cedí este derecho personalísimo y tal vez nunca me enteré y ni siquiera leí las condiciones. Bien, eh, Bien, y ahí te agrego, José, tema avatares. Pensemos también en las diferentes posibilidades que nos da la inteligencia artificial, ¿no? Directamente la clonación propia, o sea, un clon digital nuestro, en donde podemos reproducir audio y video con nuestra voz y con nuestra imagen. Este clon digital, más allá de haber cedido los derechos a la plataforma que estemos utilizando, a la inteligencia artificial que nosotros utilicemos en el momento, ¿puede ser tomada por otros o el clon digital queda comprendido dentro de la protección de nuestro derecho a la imagen? bien, Quizás
si decimos el clon digital, estamos más cerca de nuestra propia imagen. Por más que sea generada por inteligencia artificial o replicada, ¿no?, a través de sistemas informáticos, somos casi idénticos. Ahora, entre el mundo de avatares, tenemos desde lo que conocemos hace años de armar el dibujito de la persona poniéndole la peluca, color de pelo, ojos, dientes, boca y demás, hasta un clon digital. Entonces, desde la representación idéntica de nuestra persona como una clonación digital hasta la caricatura, todo lo que pasa en el medio, que está protegido por derecho a la imagen y que no. Porque yo veo un video de una caricatura de José y lo puedo tomar, esa imagen, o esa imagen está protegida por el derecho a la imagen de él. Lo Sí. mismo si es un clon digital. Al ser un clon digital y no ser José, ¿puedo tomar esa imagen y reproducirla? Bien, a tu pregunta yo ya voy respondiendo, ¿no? Así es tal vez más dinámico, aunque voy a responder con más preguntas. Lo primero a cuestionarse es si el clon digital es una cosa o una persona humana. Si es una cosa, bueno, ya me va a quedar un 99% afuera del derecho a la imagen. Sin embargo, vamos a ver casos de la jurisprudencia que determinó que cosas tienen protección del derecho a la imagen. Bien. Primera cuestión. Segunda cuestión, no confundir con algo que no es propio de esta clase, que lo planteo yo, nadie dijo nada, con la ley de marcas y patentes, ¿no? Que muchas veces lo que creemos que es una imagen en realidad es un logo y está protegido por otro ámbito legislativo. Y después esto que decías, para reproducir, vamos a ver que si consideramos que es una cosa que puede identificar a una persona, como los casos jurisprudenciales, vamos a ver que el 53 va a decir que sí, que necesito autorización para reproducir esto que determinamos como imagen. Bien, me voy adelantando igual, luego vamos a charlar del 53. Eh, Acá le estábamos marcando casos dudosos. Empecé por el último, vamos al primero, las caricaturas. Bueno, ¿qué ocurre con las caricaturas? Porque por supuesto el derecho a la imagen va a entrar de a poco en colisión con un artículo constitucional que es el de la libertad de expresión, el artículo 14. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, muchas veces la prensa realiza imágenes en forma de caricatura o utiliza imágenes fotográficas, ahí es mucho más claro, de personajes políticos. Y obviamente esta caricatura nos permite identificar quién es esa persona. Bueno, acá habrá que ver que esta caricatura desde ya no sea lesiva a esta persona y que algunas caricaturas, como pasó en Europa con el caso de Mahoma, carezcan de lo que se llama animus iocandi, porque si tienen ánimo de broma, como pasó también en Argentina con el caso de Pando de Mercado contra Gente Grosa, que trató la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al tener un ánimo de broma le falta la ilicitud, por lo cual en ese caso no habrá daño resarcible. Entonces, las caricaturas, sí, por supuesto, van a estar protegidas por el derecho a la imagen. A mí no me van a poder caricaturizar, salvo que se esté ejerciendo, obviamente, otro derecho en forma regular, porque ustedes bien saben, el artículo 10, si no me equivoco, del Código Civil y Comercial habla del abuso de derechos. Si están informando y publican con una caricatura mía, no es lesiva, etcétera, etcétera. Bueno, en ese caso no hay ningún inconveniente. Vamos a ver que el 53 permite no solo fotografías, sino caricaturas, siempre y cuando se cumplan estos estándares. ¿Qué pasa con las máscaras? Bien, bueno, ahí puse de nuevo otra máscara de Messi. Lo de las máscaras escénicas fue tratado también por la doctrina y muy pensado sobre si el derecho a la imagen protege o no lo que se llaman las máscaras escénicas. En principio vamos a decir que no hay una violación al derecho a la imagen cuando se utiliza la máscara de otra persona. Bien, los ejemplos que uno se lo contaba a Damián, creo que la semana pasada salí de tribunales a la tarde-noche y como está cerrada la estación Uruguay de subte, camino a la de Callao y durante la avenida Corrientes había tres personas parecidas, por decirlo de una manera, o disfrazadas de Michael Jackson haciendo un evento artístico. Otros ejemplos que les puedo dar, que ustedes seguramente lo conozcan, el doble de Luis Miguel. Bueno, el doble de Luis Miguel, ¿alguien sabe el nombre? No, de hecho creo que en redes sociales él está como el doble de Luismi.
Y sin embargo, acá quito las canciones, por favor, y los eventos que él hace en forma privada o pública, no sé qué, y que debe cobrar creo que sí, que se lo puede contratar. Eh, eso lo corro, sino él al parecerse a Luis Miguel o el de Messi, creo que hay una publicidad que dice tenés un aire alien de un electrodoméstico, un aire acondicionado, si no me equivoco. Bueno, ahí esto es lo que se llama máscaras escénicas o aquellos que trabajan en el teatro. En su momento también la banda irlandesa U2, Bono, Diez y otros entraban ellos mismos en una imagen al escenario con sus máscaras. Imaginemos en otras personas. Bueno, acá, en este caso, al utilizar una máscara, no hay una utilización del derecho a la imagen, no hay una violación a tal. El doble de Luismi podríamos preguntarnos, o el que tiene un aire a Messi, ¿qué culpa tiene de que nació con cierto parecido a esta otra persona? Y él elige peinarse como quiere. Bueno, entonces en estos casos de las máscaras escénicas, la mayoría de la doctrina entiende de que no hay una violación del derecho a la imagen. Luego, ya es más fino hablar que, bueno, he leído una noticia en los diarios esta semana de alguien en Brasil que para parecerse a Barbie, si no me equivoco, se hizo X cantidad de cirugías, falleció. Bueno, ahí ya es, me quiero parecer a para explotar comercialmente esa imagen. Entonces ahí ya entramos en un terreno mucho más pantanoso. ¿Qué pasa con las cosas? ¿No? A lo que decía Damián de los avatares. Yo ahí les puse tres imágenes. Seguramente a una cosa la van a poder relacionar con una persona. A las otras dos, no sé, pero son casos jurisprudenciales reales. Empezamos lo que sería en mi abajo a la izquierda, un caso que nos dio la jurisprudencia, un cantante muy conocido de ópera, Lucho Dalla, que siempre utiliza esa boina, como la ustedes ven, con esos anteojos. Resulta que se hizo una campaña publicitaria, quitamos la canción de él, con esos elementos que él utiliza en todos, pero todos los recitales. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, en este caso, como esas cosas son típicas de él y en el contexto se daba a entender algo referido a Lucho Dalla, la justicia italiana determinó que utilizar esa, ¿cómo se llama? Cubrecabeza de lana, típica de él, típica de los obispos, si no me equivoco, ese par de anteojos. Bueno, utilizar esas cuestiones significaba utilizar eh, la imagen de Lucho Dalla. Caso más claro, el de la derecha, esas botas blancas. Esas botas blancas pertenecen a un cantante español que se llama Emilio Aragón Álvarez. Emilio Aragón Álvarez sacó una canción muy conocida en España que se llama Me huelen los pies. Y él siempre utilizaba unas botas blancas y unos pantalones negros, y una farmacia no tuvo mejor idea que sacar una publicidad sin mostrar la imagen, por supuesto, del cantante Emilio Aragón Álvarez, sino de unas botas blancas, diciendo, ya sabes dónde tienes que venir para que te huelan bien los pies conforme el cantante de moda en España. Nunca mostró una imagen de Emilio Aragón Álvarez. Emilio Aragón Álvarez dijo, están utilizando mi imagen porque a través de esas frases, esos zapatos, esas botas blancas, se me identifica a mí, etcétera, etcétera. Y el Tribunal Constitucional Español, la Sala Segunda, le dio la razón y en este otro caso extraño se interpretó que la cosa puede tener protección de derecho a la imagen. Insisto, no estoy hablando de marcas y patentes o de logos registrados, sino de imagen de persona humana. Argentina, bien, otro caso. Si no me equivoco, una tabacalera sacó una publicidad de una persona jugando al polo con un cenicero partido a la mitad y una frase como, si quieres ser un vividor como él, prendete un cigarrillo tal. Yo no lo nombré a él, pero creo que la gran mayoría de ustedes ya sabe quién es él. Bien, entonces, esta persona inició un juicio por utilización de su imagen, que en realidad nunca aparecía porque era una caricatura de un polista con un cenicero partido a la mitad y una frase de buen vividor.
Bueno, pero él se sintió aludido, fue a la justicia y la justicia le dio la razón. Dijo, sí, estás utilizando la imagen de Humberto Roviralta. Bien, entonces, estos ejemplos nos sirven como para plantear de que la 11723 con la imagen en papel, yo recién veía a Damián en la previa y me llamó mucho la atención, perdona Damián que voy a hacer esto público, que tengas un portarretrato con una imagen no digital, sino física. Que bueno, la 11723 fue pensada para eso, pero hoy en día las imágenes son digitales, las publicamos en redes sociales, le dan repost, etcétera, etcétera, y ahí entra el problema jurídico. Bien, ¿qué más? Seguimos avanzando. No sé, vos, Damián, interrumpime o si alguien quiere decir algo. Ah, en realidad no puede decir, tiene que escribir. Bueno, si no, seguimos adelante. Ahora bien, ¿qué pasa? Como la imagen ya determinada, ya ahora pasamos más al plano jurídico, la tenemos conceptualizada para que el chat me dice uno y hasta que yo logre ir al uno, se va a hacer la hora, ¿ves? O cambio de filmina. Si preguntan, José dice, en relación a las cosas como las botas, ¿no Sí. funciona el derecho de autor a una indumentaria relacionada a la persona? ¿No funciona ese Y régimen legal? ¿No requiere previo registro? yo desconozco si hay un registro no, no quiero decir de vestimentas, o si están registradas, por ejemplo, la M de Messi creo que está registrada, pero ¿qué significa esto? ¿Que nadie más va a poder usar botas blancas? Entonces, que el doble de Luis Miguel, por decir no una cosa, sino un ser humano, se tiene que hacer una cirugía para no parecerse más a. Obviamente, si están registradas, es un plus, pero ya eso es marcas y patentes, si nosotros estamos hablando de imágenes, que, insisto, como excepción, la jurisprudencia ha entendido que cosas pueden ser asimilables a imágenes. Bien, de personas humanas, que quede claro, ¿eh? Eh, Así que un poco por ahí, obviamente habrá que ver caso por caso, porque esta imagen tiene que ser, como les decía, identificable esta persona. Yo creo que si yo voy caminando por la calle, muy difícil que con botas blancas alguien me frene y me diga, che, estás usando botas blancas como Emilio Aragón Álvarez, te pido que no las uses más. Ahora si digo, me huelen los pies, botas blancas, como el mejor cantante de España, bueno, tiene cuatro patas, mueve la cola, dice guau guau, me parece que es un perro. La otra vez debatía con alguien el miércoles pasado, no sé si te conté, Damián, en la clase de maestría, un alumno me contaba que en la publicidad tenés un aire, nunca nombran a Messi. Yo no me había percatado de eso. Pero bueno, esto es lo que generan las imágenes. Vos ves durante 15, 20 segundos, tenés un aire a alguien y vos tu cerebro da por sentado de que es Messi. Y en la publicidad nunca lo nombraron. Entonces también cómo juega la mente humana y bueno, ahí nunca lo nombraron. Lo contrataron a Juan Pérez para hacer la publicidad. No dudo que lo contrataron porque era parecido a Messi. No dijeron tenés un aire A y aparecía Damián Berizzo. Pero bueno, el chico se parece a Messi. ¿Qué vamos a hacer? Es más, no sé quién vino primero al mundo. Tal vez vino primero el doble y diga, che, Lionel, me estás perjudicando la vida porque todos me paran en la calle. No lo sé. Pero bueno, un poco es para que vean los avatares de los problemas del derecho a la imagen. Bien. ¿Hay un reconocimiento patrimonial sobre la propia imagen? Sí es la respuesta. A pesar de que es un derecho personalísimo y como que dice el código por regla indisponible, tenemos que separar lo que es la faz objetiva de la faz subjetiva, como yo hablaba al comienzo de este encuentro. ¿Bien? Porque si es un derecho personalísimo, similar al nombre, al domicilio, al estado bueno, ahí pará, ¿cómo voy a disponer de eso? Acá los autores están totalmente de acuerdo que dicen, no, 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 lo que se dispone del derecho personalísimo a la imagen es el reconocimiento patrimonial de explotación económica sobre ella y no la propia imagen. De hecho, yo puedo hacer ahora un breve juego, bueno, no sé si quieres un juego, pero si yo digo Mercado Libre, lo más probable es que ustedes me asocien Mercado Libre a un deportista. ¿No? Colapinto sería un deportista, para darles un creo yo. Entonces, hay muchas.
y mostaza, cadena de hamburguesas, y ustedes tal vez ya lo están asociando con Dibu Martínez, que hace una publicidad, hasta creo que tiene una hamburguesa con su nombre. Entonces, acá es donde podemos ver la explotación patrimonial del derecho personalísimo a la imagen. Bien, se está frente a un verdadero derecho subjetivo de naturaleza patrimonial que no sustituye al derecho personalísimo a la propia imagen, sino que coexiste con sí. Igual vamos a ver que el derecho va a tener ciertas limitaciones al respecto que ya vamos a charlar cuando hablemos del artículo 55 del Código Civil y Comercial. Uno de los grandes problemas del derecho a la imagen, ya tipificado, hablando de redes sociales, es el consentimiento. Bien, y nos vamos a detener en muchas de las palabritas de la primera parte del 53 para luego hablar de los casos que no se requiere el consentimiento de la persona. Y vemos, un poco respondiendo a los avatares, si los consideramos imágenes que planteaba Damián. Dice el 53 que para captar, foto ahora. Y ahora viene lo segundo, o reproducir. O sea, si yo ahora saco una foto a ustedes y ustedes me dicen ok, o me hacen el pulgar para arriba, o sonríen, o posan, tengo su consentimiento para captar, pero no lo tengo para reproducir. O sea, no podría subir la foto nuestra, que me dieron el consentimiento para captarla, a mis redes sociales. ¿Bien? Porque no tengo el consentimiento. Luego dice, la imagen, que yo lo subrayé porque es el tema de hoy, pero sepan que hay otro derecho personalísimo a la voz, que no lo vamos a tratar acá, pero la Corte Suprema en una disidencia, el doctor Lorenzetti ha tratado esta cuestión en un caso que se llama Serantes Peña, bien, que recomienda su lectura, que tiene unas citas muy interesantes sobre la prueba subrepticia, citas del Tribunal Superior Español sobre este tema, al que le interesa, súper recomendado. Pero bueno, volvemos, para captar, momento uno, reproducir, momento 2 la imagen de una persona de cualquier modo. Y este cualquier modo nos sirve para cerrar de alguna manera los intercambios que estamos teniendo sobre las botas. Bueno, ojo, dice cualquier modo. Tráeme de que la bota es una imagen y no una cosa. Hablo respecto a este derecho, ¿no? Pues no hay duda que es una cosa conforme el Código Civil y Comercial, pero asociámelo. Decime es bota, más frase, más perfume, más nadie más las usa, etcétera, etcétera. De cualquier modo. Inteligencia artificial es cualquier modo, está dentro. Estudio Ghibli está dentro. Los Simpsons está dentro. Siluetas está dentro. Máscara escénica, acá lo que pasa está dentro, pero sabemos que quien está en el escenario es alguien utilizando una máscara y no esa persona. Bien, ahora hay que ver, por supuesto, cómo la utiliza. Y acá dice el código, es necesario su consentimiento. Bien, su consentimiento. Ahora la ley no dice nada, y vamos a charlar en un rato, que no dice bajo qué forma. ¿Puede ser escrito? Sí. ¿Puede ser oral? No hay ningún problema. ¿Puede ser por WhatsApp, emoji, escribano público? No hay ningún drama. Después será un tema procesal porque vamos a ver qué dice el 55 de esta cuestión. Ahora, hay ciertos casos que no requiere un consentimiento por parte de la persona. Pero, insisto, nunca nos olvidemos del abuso del derecho. Yo no requiero consentimiento para captar ni reproducir la imagen de una persona cuando ésta participe en actos públicos. Pero que quede claro, tiene que participar activamente en ese acto público y la noticia, por eso hablo un poco de libertad de expresión, de prensa, artículo 14 y 32 de la Constitución, tiene que tener una participación. Si, por ejemplo, yo tomo el subte en la estación Tribunales, justamente cuando hay una marcha en contra de X, ¿bien? Y yo estoy yendo a tomar el subte, ¿estoy participando de ese acto público? No. Por lo cual, yo salgo entrando al subte y sacan una noticia, vandalizaron tribunales, pero yo no estoy participando de ese acto público. Por eso hay muchos blurreos. Igual hay que ver, y después no sé, Damián, si querés lo hablamos,
se tienen que dar los elementos, por supuesto, de la reparación del daño, ¿no? La anticuricidad, el factor de atribución, la relación de causalidad y el daño resarcible. Bien, pero bueno, eso lo dejamos para más adelante. Pero tengo que participar, y subrayo participar en ese acto público. No es que tengo que estar pasando ahí, aparecer en el kiosco, participar. Segundo caso, que no se necesita consentimiento, que existe un interés científico, cultural, educacional prioritario, pero fíjese lo que dice el siguiente, y se tomen las precauciones suficientes para evitar un daño innecesario. Una vez llegó a la Corte Suprema un caso que grafica bien este inciso B. La nota era sobre lo mal que comemos, hablo en primera persona, me incluyo, pero eso decía el título, los argentinos. Lo mal que comemos los argentinos. Que por supuesto va a ser mi cena hoy celebrando esa noticia. Y publicaban la imagen de una persona comiendo un stacker quíntuple de Burger King. Bien, hamburguesa así, comiendo así. Bueno, a ver, hay un interés científico sobre cómo comemos los argentinos, que comemos bien, mal, grasas, colesterol HDL, sí hay un interés científico. Ahora, ¿tomaron las precauciones suficientes para evitar un daño innecesario? Y no, fueron a un shopping, dijeron, mirá aquel canoso, mirá cómo está comiendo el Stacker quíntuple. Chic, chic. Sacaron la foto y apareció en los diarios y él planteó, yo nunca te di mi consentimiento. Y la defensa del diario fue, pero esto tiene un interés científico. Y la contradefensa es, vos no tomaste las precauciones suficientes para evitar un daño innecesario. Me hubieses blurreado, podrías haber puesto la imagen de acá para abajo, la foto solo de la hamburguesa. Entonces, fíjense cómo la excepción a su vez tiene una contraexcepción, como ya vimos en el inciso A y como ahora estamos charlando en el inciso B. También hubo otro caso jurisprudencial que era una mano con sarna, ¿no? Y querían mostrar cómo era una mano con sarna, etcétera, etcétera. ¿Qué hizo el diario? Publicó la imagen de toda la persona. O sea, la sarna estaba solo en la mano, pero publicó el 80% del resto del cuerpo. Bueno, de nuevo, no tomó una precaución suficiente para evitar un daño innecesario, que esto produjo que se utilice la imagen, que se pueda identificar a la persona, se pueda individualizar y se pueda reconocer como vimos al comienzo. Entonces, ojo que las excepciones también tienen que cumplir ciertos requisitos. Y el inciso C es uno también de los que más problemas genera en la jurisprudencia. Es que no se necesita el consentimiento para reproducir la imagen de una persona cuando se trata del ejercicio regular, o sea, no abusivo, del derecho a informar, artículo 14 de la Constitución Nacional y el 32, sobre acontecimientos de interés general. Ahora, ¿qué es interés general? Bien, porque lo que es para mí puede no serlo para Damián. Varias partes para destacar. Primero, ejercicio regular del derecho e interés general. Recientemente, hace 2 meses, la Corte Suprema sacó un fallo que se llama Campodónico, que trata justamente este tema del programa Punto Doc, que ingresó a unos talleres clandestinos en el barrio de Floresta, si no me equivoco, y entró con la cámara sin blurrear, y bueno, había personas en situaciones no regulares laboralmente. El informe era sobre otra cosa, ¿no? Era sobre los papeles, la registración y no el hacinamiento, etcétera, etcétera. Claro, ¿qué pasó? Cuando ingresó, no blurrió y aparecieron 200, 300 personas que nada tal vez tenían que ver con el informe y fueron visualizadas por la audiencia. Entonces, acá el ejercicio regular del derecho, obviamente, de nuevo vemos que colisiona este derecho personalísimo a la imagen con la libertad de expresión. Ningún derecho es absoluto, ustedes bien saben, están sujetos a las leyes que regulan su ejercicio. Bien, otro ejemplo que sucede, lamentablemente, para mí lamentablemente, si yo quiero informar sobre la medida X que saca un ministro, bueno, lo lógico es que capte la imagen del ministro, no le voy a pedir autorización, che, ¿quiere posar para hacer la tapa del diario X mañana? No, voy a captarla, pero de nuevo, tiene que ser ejercicio regular de derecho. Si yo voy acá, no sé el diario hoy qué novedad dice, pero algo sobre la economía y saco una foto del ministro de Economía,
Bien, la voy a sacar en un contexto, entrando al ministerio, en una reunión pública, etcétera, etcétera. Va a ser un ejercicio abusivo el derecho de informar si esa nota que dice subieron, bajaron las tasas, lo que sea, aparece el ministro en la pileta de su casa tomando una bebida cola. Bueno, ahí sin dudas hay un ejercicio abusivo del derecho a informar. ¿Por qué? Porque yo puedo dar la misma nota con una imagen que no viole su privacidad. Habiendo tantas fotos, justo voy a saltar el muro de su casa, la medianera, para ingresar de noche y sacarle la foto, y el titular es las tasas, no sé, subieron, bajaron, y está el ministro durmiendo. Bueno, entonces fíjense de nuevo estas cuestiones. Acá, Eh, José, te sí, acotan como el no caso veo de nada, así ahora, que dice, dale. de la... Yo ejerzo la el, censura previa casi, pero dale. bien, intendente de Tucumán, que demanda a un influencer por usar su voz e imagen en videos generados con IA. Bueno, ahí está. La voz la sacamos, ¿no? Porque es otra clase, es otro derecho personalísimo. A Pero desde propósito de la voz, ya, ¿le repetís el fallo que recomendaste? Te lo piden acá en el chat, el sí, de la voz. Serantes Peña. Yo ahora, cuando dejo de compartir pantalla en algún momento, entramos a la página o entro con el celular y le paso la cita de la colección Fallos de la Corte Suprema. Vos mientras alargame, mientras yo entro a la página de la Corte. Eh, Bien, no, y de Sonantes Peña quiero decir, el que no sé quién es, así lo trato por el nombre, pero para decirles que por favor lea las citas que menciona el doctor Lorenzetti en su voto. Bien, estoy ingresando, para bien, que. sí. Y otro apunte Dale. es interés científico. Dicen que hay, pero en los hospitales públicos, también en algunos privados, está prohibido tomar fotos o videos. Bueno, desde ya. Miren, mi madre es ontopediatra, ¿no? Y sacó un libro titular en ontopediatría. Y yo le dije, ma, boca, ¿eh? Pues vos necesitas el diente, la caries, el ojo, ¿para qué lo querés? Caries. Entonces, salvo que sea una enfermedad única que tiene solo una persona en el mundo, ya está, con la foto de acá hay interés científico, sí, no te pido el consentimiento porque no puede ser individualizable. Ahora, niño con 300 millones de caries se le caen los dientes y la cara entera riéndose, por supuesto, está este exceso del inciso B. La cita de Serantes Peña es 344-2601. El fallo de la Corte 344-2601, sentencia de la Corte del 30 de septiembre del 2021. Bien. Seguimos. Bueno, les hablaba esto de las fotos, las imágenes, el siglo XXI, y la ley 11723 en su artículo 31 fue la fuente y base de este artículo 53, que el 31 no se encuentra derogado. ¿Por qué les digo esto? Porque acá lo que cambia de esta ley 11723, ahí podemos entrar en una discusión que con Damián hemos tenido millones de veces en discusiones de derecho de seguros y derecho del consumo, sobre ley posterior, ley anterior, ley general, ley especial. Me estoy refiriendo a los plazos de prescripción en el contrato de seguro, que seguro Damián me va a decir que es de 5 años. ¿Sí? Ok, gracias. Bueno, que acá también podemos charlarlo con el 31 de la 11723 y el artículo 53. El 53 infine dice que en caso de personas fallecidas pueden prestar el consentimiento sus herederos, bien, que son designados por el causante en una disposición de última voluntad. De hecho, hay muchos sitios web, sobre todo extranjeros, de redes sociales que uno puede designar a su albacea post-mortem, a quien le paso tu cuenta con tu información y tus imágenes cuando se muera, cuando te mueras. También hay, para ver hasta dónde llegamos con la tecnología, posibilidades de, no sé si de mandar personas fallecidas o todos vamos a morir, o si yo ya quiero mandar mi voz, mi imagen, y me recrea a mí cibernéticamente y quedo eternamente en Internet, ¿bien? Ingresando con usuario y contraseña y hablaría, no sé, Damián hablaría a tu hija con vos dentro de 200 años, por decirlo de una manera. O sea, fíjense hasta dónde ha llegado la imagen, más allá que acá prestamos el consentimiento y nosotros subimos nuestras imágenes. Pero bueno, entonces, derecho a la imagen. Fíjese que es un derecho personalísimo que va a trascender la muerte de uno y va a tener su protección. De hecho, fíjese que el código dice que pasados los 20 años de la muerte, la reproducción
no ofensiva es libre, o sea, no necesito el consentimiento, pero no tengo que dañar el honor de la persona. Esto es para que veamos cómo los derechos personalísimos aún existen luego de nuestra muerte. Es más, los derechos personalísimos existen antes de nuestra existencia, porque cuando la Constitución habla de generaciones futuras, tienen derechos y esas personas no existen. Yo digo para que vean la trascendencia de los derechos personalísimos y acá específicamente el derecho a la imagen. La gran diferencia del 31, igual no viene al caso, es que habla de la forma escrita que el Código Civil y Comercial no la tiene. Sigo adelante, vos Damián, cualquier cosa interrumpime, y si no, por supuesto estamos atrasadísimos, pero no importa. De hecho, Bien, sí, Manuel, en relación a la comparación con el artículo 31, que bueno, ya lo mencionaste al principio, pero ahora lo puntualizamos, que habla sobre el retrato fotográfico, si bien la doctrina y jurisprudencia fue entendiendo que era abarcativa de situaciones más modernas, no solo propiamente el retrato fotográfico, pide un consentimiento expreso, claro, que no lo pide el pero 50 no y pide pico. exacto. Pero bueno, habrá que ver si en algún momento, en esta época de que los datos personales corren a la velocidad de la luz, que no sabemos cómo los tratan, alguna vez sale una ley moderna, nueva, sobre la protección de estos datos personales que obviamente forman parte del conglomerado de los derechos personalísimos. Y justamente que hablamos de la disposición de los derechos personalísimos, si algo ya hablamos de esta fase subjetiva, la fase económica, si bien no es solo para la imagen, sino para todos los derechos personalísimos, quería traer a colación esto que dijo Damián y relacionarlo con el artículo 55. Bien, ¿qué dice? Disposición de los derechos personalísimos, y ahí yo voy subrayando. El consentimiento, y cerrayo consentimiento, algunos autores entienden que es asentimiento, no nos vamos a centrar en esta cuestión, pero bueno, el consentimiento para la disposición de los derechos personalísimos es admitido y fíjense, A, si no es contrario a la ley, la moral o las buenas costumbres. Encontramos de nuevo un límite que por más que yo quiera disponer mi derecho personalísimo, la ley no me va a dejar. Acá va a entrar, por supuesto, la dignidad humana en una faz objetiva y en una faz subjetiva. Recientemente, hace un mes atrás, si bien ayer creo que salió en los diarios, el caso de un chiquito recién nacido que los padres en su representación negaron, como en el caso Bamón, desde la Corte Suprema de Justicia de la Nación, una transfusión de sangre porque el chiquito recién nacido era testigo de Jehová. Bien, la disposición de derechos personalismos es un tema que siempre está en pugna en la faz subjetiva u objetiva, también en el objeto de los contratos. Con Damián lo hemos discutido muchísimo con el tema de OnlyFans, que cada una vez por semana el diario saca, gano $5.000 mostrando los pies. Después entras a la nota y resulta que no solo muestra los pies, sino otra cosa, pero está disponiendo de sus derechos personalísimos. Bien, ahora hay que preguntarse si esta disposición afecta o no a la dignidad humana. Ha pasado el caso del enano Manuel Wackenheim en Francia. Bien, por ejemplo. Entonces, cuidado, porque que yo consienta no significa que esto sea válido, porque va a haber eh, una faz que no voy a poder superar que no sea contrario a la ley, a la moral y a las buenas costumbres. Bien. Después le decía, cuando charlábamos, que si bien no se requiere forma, y vamos a retocar este tema cuando hablemos del 55, fíjense que dice que el consentimiento no se presume. Entonces, ante la duda de existencia o inexistencia, se va a estar a que no hubo consentimiento para esa imagen, para esa captación o esa reproducción de imagen. Entonces, cuidado. ¿Qué recomiendo? No soy quien yo para recomendar. Es que si va a haber una reproducción masiva de esa imagen que tal vez pueda generar un problema o una polémica el día de mañana, hacerla por la forma escrita. Luego, si tenemos tiempo, vamos a hablar de algunos temas jurisprudenciales. ¿Y por qué? Porque no se presume. El emoji pulgar para arriba, la jurisprudencia canadiense ha entendido que es un sí quiero y determinó que hay contrato, y en cambio jurisprudencia de otros países dijeron no, es decir, sí recibí el mensaje. Bien, yo siempre doy el ejemplo con los emojis, que el que es así
Algunos lo utilizan para pedir por favor, otros para rezar, pero no me acuerdo, pero la Asociación Internacional de Emoji, que es el que lo hace, da una interpretación totalmente diferente a la que nosotros creemos, que es chocar los cinco. Bien, por si no sabían. Ya que estamos, metemos el obiter. Así que guarda que no se presume. Ante la duda, no va a existir ese consentimiento. Luego, en cuanto al alcance, el propio Código Civil y Comercial dice que es de interpretación restrictiva. ¿Qué significa esto? Ok, me lo diste, pero yo no sé si me lo diste para captar, reproducir, publicar, etcétera, etcétera. Va a ser el menor de todos ellos. Entonces, es de buena salud para el letrado hacerlo por escrito y explicarle hasta dónde va a llegar, porque te voy a sacar una foto para publicar en mis redes sociales. Listo. No, en una foto no sabía que era para redes sociales. Bueno, ojo que es de interpretación restrictiva. Y luego también, en cuanto a esto que hablamos de la faz subjetiva económica, es libremente revocable. ¿Qué significa esto? Que como es un derecho personalísimo, cuando yo quiera y en cualquier momento, voy a poder revocar el consentimiento que di a alguien para que utilice mi imagen. Pero ojo, esto no significa que no tenga que pagar los daños y perjuicios derivados de mi revocación del consentimiento. Es libre en cuanto a los elementos determinantes del acto jurídico y que no puedo renunciar en un contrato a decir, y nunca voy a revocar mi imagen, etcétera, etcétera. Bien, ejemplo, si, no sé, vamos a hablar del encargado o del eternauta, dos series que todos ustedes conocen, Darín y Franchella, actúan, hay una inversión, se contratan otros actores, se hace publicidad, etcétera, etcétera, y un día antes del estreno uno de ellos dos dice, revoco, revoco. ¿Va a poder revocar? La respuesta es sí, pero ojo, va a tener que pagar todos los daños derivados de esta revocación. Los otros actores, la pérdida de ganancias, la publicidad que ya hizo, etcétera, etcétera. Bien, es libremente revocable, pero obviamente va a tener un costo. Si no, imagínense, cobro y un día antes del estreno digo no, ¿y qué pasa con los otros millones y millones de dólares derivados que al no aparecer yo en la figura como actor, hace caer una serie que tal vez ya tuvo una inversión muy, pero muy grande? De esto yo quería decir algo recién y me olvidé, pero... Ah, no, pero después viene, ¿no? Eh, Ololo después con el 53 o casos dudosos. Ahí está, vamos a hablarlo ahora. Lo vamos a hablar ahora. Problemáticas que muchas de ellas ya hemos charlado, pero ahora le vamos a dedicar un espacio 100% a las problemáticas en tiempos de redes sociales. Habíamos dicho que el derecho a la imagen impide que por cualquier medio, redes sociales, páginas web, se capte, reproduzca, difunda, publique sobre nuestra persona de modo que permita que se nos identifique sin nuestro consentimiento o el de la ley, problemáticas que ya vimos. ¿Qué tenemos para analizar? Bueno, primera cuestión. ¿Cómo manifiesto el consentimiento? Algo ya charlé en la filmina o en la slide, como le gusta a Damián decir anterior. ¿Cuál es la forma? ¿Expresa o tácita? Bien, el código no dice nada, pero yo diría a más en juego o esto de prevención 1710 que lo podemos aplicar. No, vení, vení, vení. Hagámoslo por escrito, cuentas claras. Yo voy a hacer esto con tu imagen, así y asá, y voy a estar protegido. Y después, si vos querés revocar, me revocás, pero me indemnizás los daños de todo esto. Otra problemática respecto al modo de manifestación es lo que se denomina el One Click Agreement. Cuando nosotros aceptamos, que yo puse ahí abajo, los términos y condiciones de Instagram, no sé si alguna vez alguien las descargó, o de Facebook, no sé si alguien las descargó, o las leyó, etcétera, etcétera. Bueno, sepan que están cediendo los derechos de imagen de ustedes, como también la propiedad de la imagen que ustedes suben. Las dos cosas están cediendo. Mañana, yo siempre esto lo cuento, en un momento, no sé ahora, pero cuando te conectabas a una Wi-Fi pública muy conocida de un municipio, estabas cediendo tus derechos de imagen. Vos decís, pero me estoy conectando acá a la Wi-Fi. Está bien, vos tocaste aceptar términos y condiciones. La cláusula 83 decías que cedías tu derecho de imagen. Entonces, si aparecías subiendo, por ejemplo, al subte, mañana podías aparecer en una campaña publicitaria, qué lindo es Buenos Aires, y vos subiendo al subte. Nunca te enteraste. ¿Aceptaste? Bueno, cuando hiciste el One Click Agreement,
en ese contrato de adhesión, la cláusula 73B estaba cediendo tu derecho de imagen. Bien, por supuesto, esto va relacionado con contratos que las cláusulas de adhesión predispuestas bien, y aquellas que no son esperables por la parte en determinada parte del contrato, etcétera, etcétera, se va a poder declarar la nulidad del juez. Pero mientras tanto, aparecí en toda la gráfica de la ciudad, por darles un ejemplo. Entonces, guarda con el One Click Agreement. Y acá voy a meter otro caso que seguramente vos también interrumpime cualquier cosa. Sí, te interrumpo ahí porque además, en el caso de Facebook y de Instagram, la restricción de derechos, porque cuando Facebook nos dice que pasan a ser propietarios de las imágenes que nosotros subimos, aclaran que es para siempre. Uno aún cerrando su cuenta de Facebook o pidiendo la eliminación de todos los datos contenidos en la cuenta de Facebook, la cuenta se cierra y deja de ser accesible para nosotros y para terceros. Claro. Pero todas las imágenes y la información la sigue teniendo Facebook y así está establecido en los términos y condiciones. Que desde ya podemos plantear la nulidad de esa cláusula, como así también la que te obliga a litigar en San Francisco, porque hay pautas protectorias del Código Civil y los contratos de adhesión. Bien, Sí, pero eso era auxilio. conozcámoslo. Y asimismo, hablando de lo que vos decís, hace un mes salió un caso, también salió en los diarios, de primera instancia de Mar del Plata, de que vos entras a la página de Iberia, aparecía una chica subiendo al avión, y de golpe esa chica entró y dijo, ¿soy yo qué hago en la página de Iberia? Es una página una selfie que me había sacado yo. Bueno, Iberia se defendió diciendo yo entré a Shutterstock, que es un banco de imágenes, pagué 35 euros por esa imagen porque me encantó. Y la justicia bien le dijo, mira, no sé dónde la adquiriste, pero el consentimiento de ella no lo tenés. Hasta aparte que no había probado tampoco ese contrato con Shutterstock. Entonces, fíjense, el caso de Iberia lo pueden buscar, salió en los diarios el mes pasado, no sé si a alguien le Sí, suena o sí, lo no. condenaron a más de No, y 20 lo millones condenaron de por uso indebido de la imagen. Ella por un seguidores. escribano público certificó, siguió ingresando mucho tiempo, mandó un mail, llamó a Iberia, o sea, se tomó un laburazo. Igual yo accedí a la imagen de ella. Yo no hubiese, si estaba yo, ni me hubiese dado cuenta. Pero bueno, no importa. Pero te íbamos a avisar. Estaba Ella en dice primer, que le avisaron, estaba en primer plano, ¿eh? pero que le avisaron personas allegadas. Ah, bueno, pero estaba en primer plano, o sea, era la imagen de ella y el avión, pero de perfil estaba ella, ¿no? No es que era una selfie así sonriéndose. Pero bueno, para que vean esto del One Click Agreement, bueno, volviendo al One Click Agreement, y un tema que seguro muchos quieren plantear, tal vez no, pues ya pasó de moda, pero el famoso caso de Coldplay. Cuando nosotros sacamos una entrada en Ticketek, entre otros términos y condiciones, cedemos nuestro uso de imagen, nuestro derecho de imagen, dentro del estadio. No sé si alguna. Después de esto, creo que nadie va a contratar, dan de baja las redes sociales, nadie contrata por Ticketek. Bueno, no importa, háganlo, es como Google, a Google le damos todo. Google me debe estar escuchando ahora y dentro de un rato me va a hacer publicidad de todo esto. Pero bueno, tampoco podemos vivir sin Google, no sé. Bueno, volvemos. En el One Click Agreement con Ticketek o Ticketmaster, seguramente haya, dentro de los millones de términos y condiciones que te deben informar el derecho a revocar, términos, condiciones, que te pueden filmar dentro del estadio, la productora del evento. Bien, por eso, y si el caso Coldplay hubiese sido en Argentina, acuérdense esto de captar. ¿Tenía el consentimiento Chris Martin para captar al presidente de no sé qué empresa a los besos con otra? Sí, lo tenía. Lo tenía porque cuando hizo One Click Agreement, nada, en un contrato de adhesión, lo filmaron y era la Kiss Cam. Pero después el código dice para reproducir. Acá no quiero decir el lío, pero la cuestión la armó la TikToker o no sé quién que filmó la Kiss Cam que daba el estadio. No sé si me explico. O sea, esto alguien estaba filmando y captó la reacción de todo. No fue Chris Martin. Chris Martin además tenía consentimiento. Sino, acá el tema es quién reprodujo. Y quién reprodujo, acá yo dudo que tenía el consentimiento no me acuerdo el nombre, de esta persona que estaba con la directora de Recursos Humanos viendo el recital de Coldplay. Entonces, fíjense, captar, reproducir. Bien. Eh, bueno, alcance y extensión de la manifestación de la voluntad, algo ya hablamos, quiero ir adelantando que nos queda.
media hora aproximadamente, hacíamos lugar a espacios y preguntas, también tenemos casuística, un montón de cosas más para dialogar y además charlar con ustedes, que lástima no los puedo leer, pero gracias Damián, que ahora ya te doy intervención, porque casos de Tucumán que no conozco y demás vienen bien. Una gran problemática, a mi entender, es qué hacemos con los menores e incapaces. Bien, hoy menores que a los 13 años pueden abrir una cuenta bancaria y hacer intereses conforme últimas resoluciones del banco, que pueden entrar, está bien, ahí el padre, yo no, como no tengo, no sé qué decir, a estas cuestiones ludópatas o casinos online a través del celular. Uno ve quién es el sponsor de River Plate, es un casino online. La gran mayoría de los clubes en Inglaterra, que de hecho por algo han sacado que no se van a poder renovar los contratos publicitarios. Con casas de apuestas, ¿no? Porque es una problemática, sobre todo en menores e incapaces. Pero hablando propiamente del derecho a la imagen, mencionarles que tal es el problema de los menores que en Francia han sacado una ley que el propio defensor de menores va a poder obligar y va a tener legitimación para bajar las fotos de los menores de edad, que obviamente no dieron su consentimiento porque quienes lo dan son los propios padres que lo suben. Entonces, hay un tema de consentimiento e intereses. ¿Y por qué en Francia fue así? Porque se descubrió que la mayor red de pedofilia tomaba fotos de imágenes de menores que subían los propios padres. Bien, entonces Francia dijo, la legitimación por un interés general la voy a tener yo. Como decía Luis, l'état c'est moi. Bueno, acá volvimos con Luis XVI y el absolutismo. Yo ahí no lo puse, pero porque esto fue muy reciente. En Australia se prohibió hace un mes, si no me equivoco, o menos, que los menores de 16 años tengan redes sociales y aparezcan en redes sociales. Política legislativa, yo no estoy diciendo que sea bueno o malo, censura previa, no lo sé. Yo ahí puse una imagen vieja, si alguien tiene Instagram, ingrese hoy a Mirko OK, pero no sé cuántos años tiene Mirko, pero tiene 6 millones de seguidores, o 5,7 puse ahí. ¿Sabe Mirko que es bueno, no sé acá alguien si la vio, es un Truman Show? Cuando tenga 18 años Mirko, ¿va a estar orgulloso de la exposición que hizo su padre? De hecho, fíjense que en la cuenta, cuando yo capturé la imagen, pone cuenta administrada por su papá. Sí, es el progenitor, es el que ejerce la responsabilidad parental. En Francia le hubiesen puesto un freno hace tiempo, más allá que podemos debatir la cuestión económica que pone gracias, turismo Berizo por llevarme a ver el partido de Argentina, arroba Mirko. Bueno, está bien, pero el niño opinó, no sé, sabe que está en Instagram. Milenka, que no la busqué, que es la hermana de Mirko. No sé si tiene su propio Instagram. ¿Y qué pasa con eso? Insisto, más allá de lo que en Francia sucede con la foto de los menores, acá me quedo en Argentina y el consentimiento. ¿Qué sé yo? Fíjense que contrario al derecho a la imagen o de esta exposición, ¿alguien lo conoce a Bizarrap o al cantante Il Divo? Bueno, dicen, no, yo quiero tomar un café en Corrientes y Lambaré. Entonces, uso anteojo negro, una gorra, nadie me reconoce, creo que el Divo también, canta de espaldas, me dijeron, no, no lo tengo. Entonces, fíjese el contrapunto, ¿no? De estas situaciones. Damián, no sé si querés hablar vos de este tema que manejás mejor que yo y se Bueno, cansan de escuchar. ¿Sí? hablamos un poco y también lo relacionamos con una de las preguntas, ¿no? Que preguntaba, algo mencionaste recién también, ¿qué pasa con estas páginas web en donde encontramos un montón de imágenes alojadas que nos permiten descargarlas sin tener el derecho, ¿no? Para reproducir la imagen? Desde ya que no es lícito, ¿no? Estamos en el ámbito de una ilicitud porque no tiene el derecho a la imagen. Pero acá cuando hablamos de los buscadores de Internet, pensamos en un intermediario por no poder localizar al responsable de la página. Ustedes piensen que nosotros ingresamos a esa página web donde vemos imágenes que no tienen derecho para publicarla o que son imágenes directamente no fuera de contexto o relacionadas con como sucede en los fallos, ¿no? Con actividad sexual o pornográfica. Entonces,
Acá no hay duda que el responsable directo es quien la sube, quien administra la página web o quien la cuelga online o donde fuese en el medio digital que estemos hablando, pero una cosa es que esa imagen se encuentre en Infobae, en Clarín Online, en donde podemos identificar al responsable. El problema de Internet es que muchas veces estas páginas web que tienen contenido injurioso o estas imágenes sin autorización no son fáciles de rastrear, ¿no? Son IP que van rotando, que van boyando de un lado a otro en el mundo, entonces no podemos nunca dar con el responsable. Esto surge, ¿no?, como problema de Internet en general. Entonces, frente a este anonimato de no poder identificarlo, bueno, ¿qué pasa? Nos empezamos a preguntar cuál es la responsabilidad que le cabe a los intermediarios. Y acá, como principales buscadores, tenemos Google y Yahoo. Y todos los fallos que se fueron dando y que va tomando la Corte para resolver o para reafirmar su postura, versan sobre una demanda de estos dos buscadores, ¿no? Aparece una imagen mía, generalmente modelos o figuras públicas que dicen, bueno, están utilizando mi imagen, una sin mi consentimiento, para lucrar con eso, u otra targiversando el destino que tienen las mismas, ¿no? Para vincularlas a páginas de tráfico de sexo y demás. Entonces, acá tenemos fallo de la Corte. El primer precedente, leading case, María Belén Rodríguez, luego reafirmado en el caso Gimbutas, con una ampliación de fundamentos del doctor Rosenkrantz, en donde se debatía esto mismo, ¿no? Y respecto a la imagen en particular, porque ya sabemos que en los buscadores de Internet dijeron que la responsabilidad es subjetiva, que no tienen una obligación de monitoreo y demás, pero tenemos en los dos fallos una disidencia interesante de Lorenzetti y Maqueda, ¿no? Que ellos distinguen, porque la mayoría no distingue entre el buscador por imágenes y el buscador por texto, ¿no? Uno cuando busca introduciendo palabras en el campo de búsqueda, dicen es exactamente lo mismo que el buscador por imágenes. En cambio, la minoría, Lorenzetti y Maqueda, dicen no, acá hay que distinguir primero porque las imágenes que se encuentran en el buscador de imagen, es decir, Google y Yahoo, no solo están alojadas en el buscador y nos permite su descarga, sino que están modificadas. Es decir, actúa como un editor de la imagen que se encuentra alojada, ¿no? Supongamos que el robot, los algoritmos buscan, rastrean, indexan las páginas, toman la imagen, la reducen en píxeles, en tamaño, en peso, para que pueda ser alojada en el buscador de imágenes, las tienen ahí. Por eso uno cuando pone el buscador de imágenes de Google o pone los resultados de búsqueda de las imágenes sin entrar a la página, aprieta, ¿no?, descargar, la imagen se descarga con muy poca calidad, ¿no? Muchas veces pixelada. Porque acá no estamos accediendo a la imagen original que se encuentra en la página web. Estamos accediendo a la imagen reducida que está alojada en el buscador. Entonces dice que como hacen este proceso de edición y alojan la imagen, tienen que responder de la misma forma que la página en el sentido de tener una autorización, tener el consentimiento de la persona respecto a la imagen que muestra, ¿no? Desde ya les anticipo que esta postura es la que sigue hoy día en minoría, que es confirmada luego en Gimbutas, pero que tiene un ribete muy interesante, porque cuando se da el fallo Gimbutas, que ya con la incorporación de los ministros Rosati y Rosenkrantz, Rosenkrantz hace una ampliación, sí, exactamente, esta palabra en inglés, que José la sabe pronunciar muy bien, subnails o subnails, ¿no? Es la que representa los Tengo que buscadores de decirlo, imagen. thumbnails. Subnail, thumbnail, Thumbnail, que es como el pulgar y la uña. bien, esa Porque como bien ZH. decís vos, Google toma la imagen grande, la indexa y la hace así chiquitita. Entonces Lorenzetti y Maqueda dicen, no sos tan pasivo acá, ¿eh? La usás y la aprovechás. Bueno, y Rosenkrantz en la ampliación de fundamento dice, bueno, sí, pero pensemos lo siguiente. Dice, históricamente, cuando una modelo se sacaba una foto para hacer tapa de una revista, era implícito, era tácito
que brindaba el consentimiento para que el kiosco de diario la cuelgue y la exhiba y pueda llegar al público. Dice, de la misma manera, aquella modelo que presta el consentimiento para que se exhiba su imagen en la página web, sabe que el sistema de búsqueda o de exhibición de esa imagen es a través del buscador. Entonces, haciendo este paralelismo, él dice, hay un consentimiento, quizás no expreso, pero como mencionábamos antes, el artículo 53 del Código Civil y Comercial hoy lo habilita, de que el buscador difunda esa imagen a través del buscador de imágenes, lógicamente con los fines de acceder a la página principal. Bien, entonces, pensando ya en los medios de protección, porque acá, como le decía José, tenemos esta disidencia, también hay una disidencia de Lorenzetti y Maqueda respecto de la protección. En estos dos fallos, la tutela, ¿no? La tutela preventiva, es decir, actuar antes. Actuar antes, nosotros siempre tenemos que tener presente la valla, ¿no? De la previsión de censura previa. Pero, ¿cómo se puede prevenir esta difusión de imágenes, ¿no? Entonces, bueno, la mayoría, ¿qué nos va a decir? La mayoría va a decir, va a tener que indicar cada URL en donde está contenida la imagen y esa imagen que está contenida en la URL que yo denuncio se baja. Si encuentro nuevas páginas que me incluyen con imágenes no autorizadas, amplío medida cautelar y pido la eliminación y se suprime, ¿no? Y así hasta que deje de pedirse o que dejen de existir, ¿no? Es como imposible, les diría, en Internet lograr que se frene con este sistema la apariencia de imágenes sin autorización. En cambio, la minoría dice no. En estos supuestos se podría pedir una tutela inhibitoria, ¿no? General, ¿no? Una faz preventiva diciendo yo quiero eliminar cualquier link que exista, ¿no? Porque esto recuerden que es un pedido al buscador. Se lo estamos pidiendo al buscador, al intermediario, no a quien aloja en su página la imagen. Entonces dicen, bueno, se puede pedir, Lorenzetti Maqueda dice, al buscador que suprima cualquier vínculo de mi imagen con las páginas que yo no indico como autorizadas. Y si no indico ninguna, que no haya ningún linkeo. Esto no va a evitar que en Internet sigan apareciendo imágenes no autorizadas, pero sí va a evitar que aparezca el linkeo a través de los buscadores, ¿no? Que básicamente es la forma a través de la cual llegamos a las imágenes, ¿no? Porque muy pocas veces o muy rara vez, quizás clarín.com o Infobae, uno pone la URL en lugar de poner en el buscador la página que está solicitando, ¿no? Esto es lo que hace la tutela preventiva, digamos, ex ante. Porque si nosotros pensamos cuál es la tutela ex post, bueno, ahí tendríamos que hablar, pero bueno, ya esto compete a otra charla, digamos que algo alguna vez la dimos, tiene que ver más con el derecho del olvido, ¿no? Si uno piensa qué pasa con todas aquellas imágenes o aquellos acontecimientos que están en Internet, que quizás en su momento, ¿no? Yo autoricé algunos, no autoricé otros, y hoy quiero que no existan más, ¿no? Pensemos en el ámbito digital o en el ámbito actual, ¿no? Derecho que les decía José, revocar. Bueno, yo ya no quiero que aparezca más, pero en Internet, que no aparezca más en páginas de hoy hacia adelante, no se puede operativizar si no elimino, ¿no? Un historial que quizás venga de años. Entonces, acá tenemos el fallo de Negri, tenemos el fallo Costeja en España, como algunos precedentes importantes en la materia. La Corte no lo ha reconocido expresamente, esta posibilidad de eliminar todo lo que tenga que ver con la persona, con la imagen de la persona hacia el pasado. Pero bueno, sería una forma de tutela, digamos, hacia el pasado, ¿no? Pasemos un poco a lo que es reparación, si te parece, José, porque acá están preguntando y nos estamos quedando un poco sin Dale, dale, tiempo. todo tuyo. Hace dos palabras, si querés, de la reparación especie, dineraria, la publicación de la sentencia. Bien, Y- bueno, acá en reparación
José les anticipó un poco que tiene que ver con la reparación del daño, ¿no? Que se te quedan los presupuestos, que lo debemos probar. Alguna pregunta ahí decía en el caso de la difusión de los medios de prensa, si se amparan en la doctrina de la real malicia. Bueno, con todos estos ribetes que tendremos que probar para poder responsabilizar al medio, una vez que lo responsabilizamos al medio, teniendo al medio, a la página de internet o a quien fuera que difunde la imagen, tengamos en cuenta que está la prohibición de censura previa. Entonces, la doctrina de la Corte viene sosteniendo que las responsabilidades son ulteriores. Una vez que está esa publicación de la imagen sin autorización o esa imagen lesiva con vínculos inexactos o injuriantes, yo voy a poder pedir la supresión, ¿no? De aquí en adelante, supriman, eliminen el vínculo. Como forma de reparación, también el artículo 1770 del Código Civil y Comercial establece la posibilidad a pedido del damnificado la publicación de la sentencia, ¿no? Como otro medio de reparación. Tengan en cuenta que dice a pedido del interesado, porque quizás a mí no me interese seguir publicando la cuestión por más que haya una sentencia favorable y condenatoria, ¿no? Esto al margen siempre de la reparación de daños y perjuicios, que muchas veces mayoritariamente está dada por el daño moral y el uso de la imagen en caso de personas públicas o de personas famosas o figuras públicas está muy asociada, ¿no?, al lucro que se obtiene con la imagen, lo que les comentaba José, ¿no? Yo no es ingenuo utilizar el lucro, utilizar la imagen de una persona en mi plataforma, en mi negocio, en mi página o en donde fuese, sino que es con determinados fines comerciales. Entonces, eso lo puedo pedir como reparación, más allá del daño moral que sufra por la utilización de la imagen mía como persona, como violación a mi derecho personalísimo. Bien. Estamos y 30, José, no sé si Bueno, no, unos hablamos de las minutos para cerrar. conclusiones. Dale, las conclusiones y que creo que estaba puesto en el temario para hablar unas palabras, qué desafíos tenemos con hoy en el contexto actual y las perspectivas futuras con esto de las redes sociales. Bueno, recordarles una frase del filósofo francés Guy Debord en su libro La sociedad del espectáculo, esto que dice, bueno, y que también lo decía Hiparquía ya en la antigua Grecia, ¿no? La necesidad de mostrarnos en todo momento y que si no estamos mostrándonos o no estamos en redes, es como que no existimos. Bueno, pensar más en una relación entre personas y no personas a través de redes. Por supuesto, decir que los derechos personalísimos, entre los cuales se encuentra el derecho a la imagen, hoy se encuentran amenazados y vulnerables en este mundo actual. Como dice Piquín Saux, ¿no? La tecnología galopa y el derecho camina o gatea. Hasta que sale una tutela inhibitoria, que puede ser en un día. Ya Mirko publicó un estado de WhatsApp, o perdón, de Instagram hablando mal de mí y en 24 horas ya está, se reprodujo cuánto tiempo. Después también para repensar, ¿no? Estos consentimientos que damos, esta formación de la voluntad en los contratos de adhesión, el One Click Agreement y qué problemática estas cláusulas, que el código las soluciona, ¿no? Sino nosotros también pensar antes y por lo menos tener esa información para saber qué hacer. Bueno, de cómo controlar las viralizaciones, lo hablaba recién en el punto anterior cuando hablaba de la frase de Edgardo Saus. Otro tema que también ha habido fallos en Bragado, por ejemplo, con Google Maps, ¿no? Una persona que salió en paños menores y salió en Google Maps, perfectamente identificable porque era su casa. Bueno, fue condenado Google Maps. ¿Qué hacemos con las cámaras de seguridad públicas y privadas? Que hoy prácticamente a la entrada de mi edificio hay una cámara, en la vía pública. Bueno, ¿qué hacemos, no? Hay unas tensiones con el consentimiento y la seguridad pública, otros dos derechos como hablábamos antes, libertad de expresión, ¿qué pasa para pensar con los drones y esas imágenes? Después mencionar si no valdría la pena alguna legislación específica que regule estas cuestiones informáticas de uso de la imagen y determinar diferentes grados de responsabilidad. Podemos decir de Google, el que sube a la página, el host, etcétera, etcétera, y que haya una mayor tutela en el consentimiento del usuario. Y finalmente algo dije sobre la jurisdicción, que esto lo trae también el Código Civil en nuestros contratos de adhesión, pensar si en un futuro los problemas que esto trae el derecho internacional privado, porque yo contrato con una empresa que tiene sede en Holanda, que tiene sede en Estados Unidos, etcétera, etcétera, y me trae ciertos problemas de jurisdicción que hoy no hay
pactos internacionales sobre esta cuestión. En Europa sí todo esto está mucho más avanzado y puede ser un espejo para mirar. Bueno, teníamos muchas cosas más para charlar que van a quedar, mira, acá tiene un ejemplo, acá otro, acá otro, acá otro, acá otro. Pero bueno, nada, lo dejamos para otra ocasión. Y no sé, Manuel, si vos estás por acá y querés guiarnos, y si no, Damián, mirá, ahí está, utiliza su imagen. Sí, Eh, sí, sí, acá estoy. No veo manos levantadas. Les recuerdo a todos ya que están para todos, hacerlo te tienen que tienen dar su imagen ya en el reacciones. fin de semana. Y por el chat veo mensajes de agradecimiento nomás. Bueno, nada. No sé, Damián, te agradezco a vos, y a Manuel y al centro de graduados, a Silvina, que me quiere mucho, lo sé, es ironía, pero bueno, ahí la miraste. Sí, pero no quiere aparecer, tiene No, no, vergüenza. no. Bueno, lo que hace Silvina, y esto es un halago, es como lo que hacen todos ustedes acá capacitándose, no sé dónde trabajan, pero recuerden esto, como Silvina, que es la directora del centro de graduados, el abogado es el soldado anónimo de la jurisprudencia. ¿Qué quiere decir esto? Que el abogado particular es el que lleva el caso, ¿bien?, a la justicia, y la justicia tiene la chance de hacer jurisprudencia gracias a los argumentos que llevó el abogado. Todos conocemos a Sejian, Isaac de Sejian y el voto de Petracci, entre otros. Pero si al doctor Petracci no le llevaban los argumentos, nadie estaría hablando de Sejian, Isaac de Sejian. Y esa persona anónima que está detrás de todo este maravilloso centro de graduados es Silvina, segundo nombre que le voy a decir que no le gusta a Mariel Peque. Así que bueno, ella también es un soldado anónimo de la capacitación. Bueno, genial. Bueno, muchísimas gracias a A Damián y a vos, ustedes, José, por la excelente por clase y a favor, a todos los que se ustedes. conectaron siendo viernes, que se quedaron hasta el final. Inclusive fueron más que al principio. Así Sí, que sí. nada, Y muchísimas perdón por llegar tarde gracias. yo, de la No, no corte pasa llegué nada. tarde. Bueno, buen fin de semana a todos y nos vemos en la próxima actividad. Por favor, hasta Chao, luego. nos Chao, vemos. chao. Gracias a todos, buen fin de...